Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, sé tú, Señor, quien habla en esta noche al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hay cosas que están aquí, Señor, que nosotros pasamos desapercibidas por ellas y no nos damos cuenta que no estamos bien, que el no hacer nada no es bueno. Señor, que el estudio de tu palabra sirva para movernos de la comodidad en la que muchas veces nos encontramos, Señor, de la pasividad con la que estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestro evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos acá, porque verdaderamente es un privilegio, aunque no lo valoramos así, Señor. Sé que muchos estamos acá, pero no logramos valorar que esto realmente es un privilegio. Cuando realmente comprendemos tu palabra, Señor, cuando realmente tú estás obrando en nuestra vida porque nosotros te lo permitimos, cuando nuestros ojos han sido abiertos, entonces podemos tomar conciencia de que verdaderamente es un privilegio el que tú te hayas fijado en nosotros para darnos salvación y vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Leemos Números 32, vamos a leer del 1 al 5. Números 32, del 1 al 5. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y la tierra les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar por el Jordán. Esperaría que ilusamente, como siempre, que ustedes lean todo el capítulo que vamos a estudiar. Pero les cuento de manera rápida la historia de lo que estaba sucediendo. Antes de cruzar el Jordán, donde iban a llegar a la tierra prometida, es decir, esos reyes que habían derrotado, y a estos que mencionan en el versículo 3, ya la tierra la habían limpiado. Era parte de la tierra prometida, pero no la habían conquistado todavía. Y todavía no se había definido la heredad que ellos iban a tener, todas las tribus. Eso es algo que se da más adelante, donde se establece cómo es que se iba a dar la heredad de las tierras. Pero esa área donde ellos estaban ahora colocados era una gran llanura,
un área que por estar cerca del río Jordán, era un área de pastizales. Es como que ustedes vean el río de Giboa y sus alrededores. Si ustedes los logran ver, verán que hay mucho verdor a su alrededor. O en la zona del Giboa, cuando vamos camino a San Vicente, que vemos toda esa área, o vamos por el área de aquí, por San Juan Opico, áreas que están cerca a un río y vemos nosotros que son buenas para la agricultura. Entonces estas dos tribus, la tribu de Rubén y la de Gad, vieron eso y se anticiparon a sus hermanos. La tribu de Rubén y la de Gad tenían la cualidad de que ellos criaban bastante ganado, tenían la crianza de ganado. Entonces, al ver el terreno que estaba allí disponible, ellos hablaron a Moisés diciéndole que les dejaran esas tierras y que ese sería su territorio. Estamos hablando de dos tribus de 12. Como comprenderán, las otras 10 tribus, al oír la propuesta de Rubén y de Gad, pues realmente hasta cierto punto se molestaron. Pues sí, esto como ya les limpiamos el lugar, se quieren quedar con esta área y esta área es una de las mejores y tenemos todavía por delante un territorio que conquistar. Entonces ellos tranquilamente se van a quedar en esta área y nosotros nos va a tocar que enfrentarnos a no sé qué tantas cosas para ir conquistando toda la tierra que el Señor nos ha dado, mientras estos tranquilamente gozándose de esas tierras. O sea, no se veía muy bien la idea, pero al final, por ser una tierra de pastizales que era muy buena para el ganado, Moisés llegó a un acuerdo con ellos y a un compromiso. Los hombres de esas dos tribus tendrían que acompañar a las otras 10 a la conquista de la tierra prometida. Hagan las ciudades, hagan sus muros, hagan todo eso, pero ustedes se tienen que comprometer, todos los hombres, a ir a la tierra que vamos a ir a tomar. Y van a regresar hasta que toda la tierra sea conquistada. Y efectivamente, a ese acuerdo llegaron. También se interesó la media tribu de Manasés y esa media tribu de Manasés se quedó allí. Entonces, identificamos que antes de cruzar el Jordán se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Eso es lo que sucedió. O sea, el punto era que estas dos tribus y media debían cumplir con el compromiso adquirido y no debían permitir que sus hermanos, pues sí, entraran a hacer la toma de la tierra y ellos tranquilamente, sin hacer mayor cosa. Si las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no hacían nada, se quedaban en casa mientras sus hermanos luchaban por la vida o por la muerte para tomar posesión de la tierra prometida, entonces cometerían el pecado de no hacer nada por el pueblo de Israel. O sea, aquí estamos hablando de un término que muchos conocemos como solidaridad.
Un término en el cual en el coloquio salvadoreño dicen algunos, o todos en el suelo o todos en la cama. Estamos hablando de una igualdad de condiciones que debía darse. De eso estamos hablando. Acá el punto no es de lo que los hombres hacen. Ese no es el punto. El punto es lo que nosotros dejamos de hacer. Ese es el punto del que quiero hablar. Es el pecado de no hacer nada cuando lo podemos hacer. Es decir, ellos estaban con el compromiso de ir y acompañar a sus hermanos en todo tiempo, pero pudieron no haberlo hecho y hubieran cometido un gran pecado, el dejar a sus hermanos a la deriva. Estoy hablando que el pecado de no hacer nada en este momento actual en el cual vivimos, iglesia, se le puede atribuir a los hijos de Dios. El pecado de no hacer nada es atribuible a los hijos de Dios. Y no a quienes no conocen a Dios. Y no a quienes no han recibido a Jesucristo como su personal y único Salvador. Es decir, este pecado de no hacer nada no se le puede señalar a un inconverso. Es atribuible a un hijo de Dios. Usted no puede cuestionar a un inconverso porque no ame a su prójimo. Pero sí Dios puede cuestionarnos y la congregación puede cuestionarnos porque los dos mandamientos principales son: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es un conocimiento que todos lo tenemos. Pero en cambio, el inconverso no tiene eso. Ese es nuestro trabajo, llevarlo hasta allí. En ocasiones parece un poco risible que muchas veces el inconverso tiene mayor empatía por el necesitado que nosotros que somos miembros de la congregación. Y eso es grave, hermano. Eso es grave. Que alguien que nosotros decimos que no es un hijo de Dios esté presto a socorrer a alguien de nuestra congregación y no nosotros que estamos acá. Qué triste que en un momento de apuro o necesidad recibamos mayor apoyo de los inconversos que de nuestra propia congregación. Repito, esto es grave. En momentos de necesidad, muchos no hacemos nada. Mostramos ociosidad. Le damos paso a nuestra comodidad, es decir, nuestra comodidad es sagrada. Evitamos dar un paso hacia quienes necesitan nuestro apoyo, ya sea emocional, ya sea espiritual, y en última instancia, ya sea material o económico. Decimos, mi tiempo es sagrado, mi tiempo de descanso es sagrado. Realmente yo admiro a aquellas personas que he observado en los hospitales, fíjense. Hay quienes son discapacitados o tienen problemas con sillas de ruedas o son ancianos y anda alguien acompañándoles. Y qué paciencia la que muestra
Porque ustedes saben que en los hospitales no están esperándolo a uno para atenderlo y ya, aquí viene don fulano, pase adelante y lo vamos a atender. No, se pasan horas. Se puede perder todo un día en una consulta. Y yo admiro a estas personas que andan acompañando a ese enfermo o enfermo. Y uno les pregunta, ¿es su mamá o es su papá? No, es mi vecina. ¿Es su hija? No, no, no. Somos amigos. Es compañero de trabajo. Y lo triste es llegar a preguntarle si realmente, probablemente el que anda en esas condiciones, sí es un hijo de Dios. Pero quien le anda acompañando no es parte de su congregación, es un vecino. Es el dueño de un taxi que decidió tomarse todo ese tiempo y regalárselo a él para que lo puedan atender. Y nosotros no podemos tomarnos un tiempo para ayudar a estas personas. En diferentes ocasiones nos comportamos de forma egoísta. Y la hermandad que decimos predicar no se transforma en hechos, hermano. No son nuestros hechos los que hablan, solo somos palabras, como dicen, solo del diente al labio. Somos cristianos de palabra. A mí me pareció muy bien lo que hizo el Ministerio de Mujeres hace como 2 semanas más o menos. Fueron y hicieron el evento en la casa de la hermana Berta. La hermana Berta ha sufrido una situación en la cual se está recuperando y no podía venir. De hecho, pasó varios días de no venir. Y vinieron y me preguntaron si el evento del día viernes lo podían desarrollar allá en su casa. Y fueron. Y fue un buen número el que llegó. A mí me pareció excelente la idea. Ellos no podían venir, entonces fueron hacia ellos. De eso estoy hablando. Estoy hablando que si a la iglesia, nuestro hermano no puede venir, creo que Dios espera que la iglesia vaya hacia él. Yo no sé, no tengo ni idea de la cantidad de la congregación que pueda estar en situaciones tan complicadas. Pero algunos de ustedes sí lo saben. ¿Y dónde está el problema? Que conociendo la situación de mi hermana o de mi hermano, no nos hemos tomado el tiempo de ir hacia allá. Si a la iglesia no puedes venir, yo creo que tú tienes la esperanza de que la iglesia llegue a ti. Pero qué triste es que no lo estemos haciendo. Si veo que a mi hermano sufre y no voy hacia él, yo creo que soy un ingrato. Si veo que mi hermano está sufriendo y yo no voy hacia él, creo que soy un ingrato. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cuando les pregunto cuál ha sido el desarrollo que ustedes han llevado en su vida como hijos de Dios en X tiempo, muchos de ustedes testifican y me dicen lo bueno que Dios ha sido y todo lo que Dios les ha dado. Y a muchos yo les observo
Y veo que es una realidad. Lo veo. O sea, Dios ha sido más que misericordioso con nosotros. Nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Y algo importante es que nosotros podemos estar aquí ahora estudiando su palabra. Entonces, mostremos gratitud. Debemos demostrar gratitud. Cuando el necesitado clama por ayuda y no se la damos, lo que predicamos y decimos promulgar, hermanos, se convierte en una falsedad. Somos falsos, hermanos. Amén, al varón de Dios, por la gloria de Dios. Bendito sea mi Padre Celestial. Y levanto mis manos. Es una falsedad. Es una falsedad porque lo que el Señor nos ha enseñado no se ve en hechos, en obras. Cuando no llevamos el Evangelio a otros, estamos permitiendo que el daño sea mucho mayor. En la medida que nosotros dejamos de orar por aquel hermano que está en dificultades, dejamos de acercar, no hermano, por aquel inconverso que está en dificultades, que está un matrimonio que está teniendo problemas, ya sea porque, pues sí, somos desordenados administrativamente, somos desordenados con nuestra vida, probablemente hay adicciones, probablemente hay adulterio y cosas por el estilo, probablemente hay cosas. ¿Qué se puede esperar de una persona que no conoce a Dios? Pregunto. ¿Qué se puede esperar? Le pueden suceder muchas cosas. Partamos de que no conoce a Dios, de que no ha nacido de nuevo. Pero muchas veces lo señalamos. Muchas veces cometemos el error de tirar la toalla, de no insistir. Y eso no debe ser así. No nos cansemos. Porque hubo alguien que no se cansó de nosotros. Sé de testimonios de hermanos que los corretearon más que a una novia, llevándolos a comer, hablándoles por teléfono, pasando todo el día con ellos. ¿Y qué cosas no hicieron para lograr que esa persona llegara a los pies del Señor? Y ahora, después de muchos años, esta persona testifica y dice, la verdad es que yo considero a fulano como mi padre espiritual. En mis momentos más difíciles, cuando estaba más metido en mi alcoholismo, esta persona no dejó de invitarme constantemente, a pesar de que yo le mostraba que no quería nada de Dios. A pesar de que yo le decía que no creía en Dios. Conozco uno. Tenía embarazada, oiga bien, a su esposa, de la cual le nacieron gemelas. Y tenía dos más embarazadas a la misma vez. 3 mujeres embarazadas, de donde nacieron 4 criaturas que tienen la misma edad. Una vida perdida que no quería saber nada de Dios. Ya se imaginan qué tipo de vida llevaba. Y Dios le transformó y le ordenó su vida. Lo sacó adelante. Porque hubo alguien
que no tiró la toalla, que insistió para que él llegara a los pies del Señor. Y ahora toda su familia esté a los pies del Señor y sean una familia próspera. Y Dios le ha permitido compensar y corregir el daño que él hizo a esas mujeres y a esos hijos que vinieron a través de él. ¿Cuántos casos están a su alrededor? Le pregunto. Es que allí es donde quiero llegar. ¿Cuántos casos hay a su alrededor, en su entorno, en su vida? ¿Cuántos casos hay que están cerca de usted? Y usted ni siquiera les ha hablado del Señor. Y usted les habló una vez, pero ya está, como le dijeron que no querían nada, dejó de hacerlo, no ha insistido. De eso estoy hablando. De eso estoy precisamente hablando. Ahora voy a resumir las palabras centrales que he usado en esta primera parte. Indiferencia, ociosidad, egoísmo, ingratitud y falsedad. Se las repito: indiferencia, ociosidad, egoísmo, ingratitud y falsedad. Si las practicamos, tal vez no todas, quizás algunas de ellas están relacionadas con usted, pero todas esas palabras son pecado. Todas ellas son pecado. Estamos tan acostumbrados a que le señalen los otros pecados como adulterio, fornicación, idolatría, adicciones, mentiras, crímenes. Ustedes están acostumbrados a eso. Pero no a estas palabras. No a esto. Estas no son tan perceptibles, pero son graves en un hijo de Dios. Repito, no son perceptibles, no les damos la importancia que nosotros debiéramos darles, pero son graves en nosotros como hijos de Dios. Y eso no puede ser. Muchos están caminando por un camino equivocado, creyendo que lo correcto es cuando asisten a la iglesia y vienen solo a alimentarse. Vienen exigiendo que sean buenos sermones, que sean entretenidos, que sean agradables, piden gusto hasta del predicador. Aquí en esta iglesia. Aquí en esta iglesia, cuando yo he tenido que invitar a alguien, me han dicho: hermano, y no, a ese hermano invítelo, tráigalo todos los domingos. Por poco le dicen que me cambie. A él déjenlo, hombre. No, eso les encanta. ¿No es cierto? Me voy a traer al hermano de Moldovia, que se quede aquí, el que vino la vez pasada, de allá de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque buscan solo alimentarse, solo lo agradable, lo motivacional. Buscan conferencias, buscan seminarios, pero no dan un paso más allá. Cuando tienen o tenemos todos la posibilidad de hacer algo, y déjeme decirle, la posibilidad de hacer algo siempre existe. La posibilidad de hacer algo siempre existe. Claro, otros vienen a dormir acá y creen que ya con eso es suficiente y ya cumplieron. Llegamos, nos dormimos un rato y ya. Bueno, si está dormido no se preocupe, ya lo sabemos. A la mayoría se nos olvida, busque Mateo 25, 35, 40. Se nos olvida. Pero esto es práctico. Esto no, yo no estoy hablando de teoría cristiana, ni algo por el estilo.
Estoy hablando de un evangelio práctico, un evangelio que puede realmente mostrar algo. Mateo 25, solo voy a leer del 35 al 40. Es conocida la frase. Es conocida la frase. Es conocido el pasaje, pero no lo practicamos. Es conocido, sabemos, lo han leído no una, sino que 1000 veces. El punto es, hemos hecho algo. Dice la Escritura, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y aquí voy a parafrasear. Entonces, los miembros, ustedes que están ahí sentados y su servidor, le responderemos, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Iglesia, el Dios de Israel, la capilla que está por cumplir 25 años y ha hecho esto y lo otro y lo otro, ¿cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, nos dirá, no les dirá, nos dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es una realidad, hermano. Pero muchas veces es letra muerta. Es letra muerta. Porque en nuestras vidas no es una realidad. Y precisamente esto era lo que Moisés no quería que sucediera con las 3 tribus que se iban a quedar antes de cruzar el Jordán. Precisamente esto es lo que Moisés estaba procurando en este momento de la historia, que no quedaran abandonados el resto de sus hermanos. Y estos se quedaran sin hacer nada completamente. El pecado, hermanos, es como un boomerang. El boomerang regresa sobre quien lo lanza. ¿Saben? Algunos de los hermanos de José pudieron haber hecho algo cuando José lo metieron en la cisterna y cuando lo vendieron como esclavo, pero no hicieron nada. A la vuelta de los años, ellos quedaron como espías, atrapados en Egipto por orden de José y en su mano. En el caso de David, David cometió tremendo pecado con Betsabé, mató a su amigo, le mintió al pueblo y puso por los suelos a Dios. A la vuelta de la esquina, ¿saben? Su hijo Absalón se vengó totalmente de él, lo sacó del reino y se acostó con sus concubinas. Eso fue lo que pasó. Ante la necesidad actual de tu hermano, mañana puede ser la tuya. El pecado es como un boomerang. Ante la necesidad actual de uno de tus hermanos de la congregación, mañana puede ser la tuya. Ponte a pensar en eso. Piensa en eso.
solidaridad se necesita, identidad, empatía ante el que ahora sufre. Probablemente te sientas incómodo, bajo, despreciable, culpable de no hacer nada. Vemos poco progreso y crecimiento en la iglesia porque no has participado en evangelismo. Si es así y te estás sintiendo o en algún momento te has sentido mal por esto que estoy planteando, si en algún momento te sientes mal y solo dices, la iglesia no está progresando, la iglesia no está creciendo, pero no vas a evangelizar y no lo haces de manera personal. Pero el Espíritu está hablando contigo y te está diciendo, tú no estás llevando el evangelio a otros. Tú no estás haciendo la tabla el instrumento y tabla de salvación para otros y tienes la oportunidad de hacerlo. Y él te está hablando a tu corazón. Bueno, eso es bueno, porque ha llegado el momento de cambiar y hacer algo. Y que no caigas en los que no hacen nada. Bueno, hace unos momentos en los anuncios les invité. Estamos trabajando fuerte para el aniversario. Pero muchos de ustedes van a caer en el pecado de no hacer nada. Ya ven que hasta profeta me volví. ¿Ah? Ya se hizo profeta el pastor, miren. Muchos de ustedes caerán en lo mismo. Van a salir de aquí y a la vuelta se les ha olvidado todo lo que hemos hablado. La advertencia de Moisés a las 3 tribus era para evitar que cometieran el pecado de omisión, así se le llama. Pecado de omisión. Para ser más claros de lo que estamos hablando, pues Santiago en el capítulo 4, versículo 17 fue bien enfático. Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 17 dijo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, yo no creo que ninguno de ustedes sepa lo que es hacer lo bueno. Yo no creo que ninguno sea ignorante de lo que estoy hablando. De veras, yo no creo. Ustedes saben lo que es hacer lo bueno. Ustedes saben lo que es hacer el bien. Ustedes ya están grandes. El punto es, ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta del millón. Siempre me han oído pedir perdón por esto, por los pecados de omisión. Siempre me han oído decir, Señor, perdónanos por aquello que pudimos hacer y no lo hicimos. Pero creo que ya es tiempo que evitemos seguir pidiendo perdón. Omitir ser bondadosos y no hacer nada es faltar al deber de hacer el bien, hermanos. La pasividad es una trampa que nos hace creer que con no dañar a otros es suficiente. No, si yo no le hago daño a nadie. No, yo no. ¿O te he ofendido? Vaya. Qué bien. Creemos que eso es suficiente. No es suficiente. Una fe genuina exige frutos, hermanos. Pero la negligencia lo que denota es que hay una fe muerta. Veamos otro pasaje, y ese lo encontramos en Lucas, en el capítulo 10, 30 y 37.
Dice la Escritura, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Voy a parafrasear para ir avanzando porque el tiempo nos acercó. Aconteció que descendió el pastor y el copastor en aquel camino y viéndolo se pasaron de largo. Asimismo, pasó Cristian y Josué, llegando cerca y viéndole, pasaron de largo. Pero pasó un inconverso que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose lo vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y aquí viene el mensaje para usted y para mí. Entonces Jesús nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda cuando alguien está en necesidad. Eso se llama negligencia. Eso se llama negligencia. Y de eso estamos hablando hoy. La negligencia es un pecado de omisión. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Mateo nos explica otro pecado de negligencia cuando nos habla de los talentos. Dice que a uno su Señor le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento. Y regresó y el que tenía 5 ya le tenía 10 y el que tenía 2 le tenía 4, pero el que le dio 1, ese lo escondió y le dijo, sé que eres un hombre que exige donde no ha sembrado. A todos les dio buen siervo fiel, pero a este le dijo, quitadle lo que este tiene y dárselo al que produce. No quiero hablar de bendiciones, pero muchas veces ustedes se fijan en los que son bendecidos, pero posiblemente no se dan cuenta que estos están bendiciendo a otros con las bendiciones que Dios le da. Y las bendiciones que reciben son mayores de lo que ellos dan y las bendiciones que Dios nos da son mayores de lo que nosotros damos. Por eso es que muchas veces nosotros estamos viviendo una vida de calamidad porque somos egoístas, porque solo pensamos en nuestra comodidad, porque no nos identificamos con el necesitado. Todos tenemos dones, pero no todos los ponemos al servicio del Señor. Todos tenemos un don. Aquí no hay ninguno que no tenga un don. No, alguno que me diga, no, mire, yo no tengo ni uno. No, está equivocado. Usted tiene un don, pero lo tiene guardado para usted. No quiere sacarlo. Usted es negligente. Y Dios quiere que sea diligente en su obra. Dios quiere que presente esos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de que ha nacido realmente de nuevo. La negligencia no es bien vista por el Señor. Combatamos el pecado de la negligencia.
es importante que nosotros tomemos conciencia. Indudablemente que la negligencia se combate con la diligencia. Seamos diligentes. En primer lugar, vivamos con compromiso y con esmero. En segundo lugar, vivamos atentos y dispuestos a servir siempre. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Apoyémonos los unos a los otros, hermanos. Apoyémonos. Hay una cita bíblica que la usamos nosotros para el matrimonio, fíjense. Está en Eclesiastés 4, 9, 10. Esa cita nosotros la utilizamos cuando vamos a oficiar una boda. Y dice la Escritura, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno levantará a su compañero, pero hay del que solo, que cuando cayere no habrá quien lo levante. Cuando nosotros nos identificamos con la necesidad de nuestro hermano, no lo dejamos caer solo. No lo dejemos caer solo. Ayudémoslo. Pero muchas veces nosotros somos los que le damos el empujón para que termine de caer. Y eso no debe ser así, hermano. Nosotros debemos apoyarnos los unos a los otros. ¿No creen que es importante que nosotros tengamos un amigo? Y que ese amigo sea alguien que comparte también nuestra fe. Y que ese amigo sea el que no nos deje caer y nos ayude a seguir adelante como nosotros lo hagamos cuando veamos debilidad en él o en ella. De eso estamos hablando, hermanos. En resumen, quien pudiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. Y la negligencia también es un pecado. Amén, hermanos. Yo lo veo ya en serio, creo que mejor nos vamos a la casa, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú nos haces ver que hay cosas que allí están y las pasamos por alto. Quizás son desapercibidas en la congregación. Pero esta tarde tú nos has mostrado que nuestra indiferencia ante la necesidad del otro, el no hacer nada, el ser negligente, pecado es pecado y son igual de graves como los otros pecados que muchas veces conocemos. Ayúdanos tú, Señor, a que al salir de acá tengamos conciencia de que debemos cambiar y ser totalmente diferentes. Y si en esta tarde hay alguien que aún no recibe a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante su mano y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador y recibe este día ese regalo tan grande que es la salvación? Solo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta sala? Padre, te damos infinitas gracias porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Mas si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ponen de pie y cantamos una alabanza más. Voy a pedir que me ayuden con sus palmas y con sus voces, cantándole a nuestro Dios. Él puede cambiar nuestra tristeza y nuestros temores. Sí.
Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por su alegría, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi enfermedad y estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por tu alegría. Por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por tu alegría. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas y estoy cambiando mis flaquezas. Y estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. ¿Cuántos pueden decir sí, amén? Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche.